Bienvenidos a la edición online de Academiverso. Gracias a Eventiki por el enorme esfuerzo que hacen por organizar este tipo de eventos. También a la Escuela Cajamar por haber alojado este año el evento presencial. Y por último también, en este caso, dar la enhorabuena al Banco de Alimentos por la función que hacen en el día a día, ayudando a las personas que más lo necesitan. Bien, mi nombre es José Manuel Castillo. Hoy vamos a hablar de Microsoft Copilot y vamos a ver esos primeros pasos si has elegido usar Copilot como tu herramienta de inteligencia artificial, bien sea porque es tu elección propia, bien sea porque ya tienes tu licencia de M365 y ahí tienes incorporado Copilot Chat, o bien sea, por ejemplo, porque tu empresa haya decidido trabajar con Microsoft Copilot y que sea la herramienta corporativa. Esta es tu sesión y vamos a hablar de cómo empezar y cómo dar los primeros pasos teniendo ese conocimiento base que nos va a ayudar sin duda a que ese aterrizaje dentro de la herramienta sea más tranquilo, más pausado y con mayor conocimiento. Como decía, mi nombre es José Manuel Castillo, pertenezco a la empresa Encamina. Ahí estoy como Model Workplace and IA Specialist, ayudando a muchas empresas a que adopten Copilot y a muchos usuarios a dar esos primeros pasos, como vamos a hacer aquí. Así que, bienvenido. Los próximos minutos vamos a estar juntos y te voy a contar todos los secretos, todo lo que sé al respecto y todo lo que yo creo que deberías de saber. Como decía, la función de el banco de alimentos es fundamental y para los que no hemos podido asistir presencialmente y podemos hacerlo ahora online, lo único que yo pido encarecidamente es que uséis ese código BIDI, ese código QR, para hacer algún tipo de aportación, hacer algún donativo como agradecimiento al esfuerzo que estamos haciendo en esta sesión y que Eventiki está haciendo también en el evento presencial. Bien, pues despegamos. Despegamos y lo hacemos mostrando las distintas versiones de Copilot que nos podemos encontrar actualmente para poder trabajar con ella. La primera versión es Copilot Chat. Copilot Chat es la versión, diríamos, más simple, más light de inteligencia artificial que tiene ahora mismo Microsoft. Está integrada dentro de Microsoft 365 y viene incluida, pues yo diría que con prácticamente todas las licencias de M365. Por lo tanto, tiene la capacidad de que su principal fuente de información es Internet y podemos añadirle información subiéndole documentos. Esos documentos siempre, es muy importante esto que voy a decir, siempre se van a quedar almacenados en nuestro OneDrive, por lo tanto, siempre se van a quedar protegidos por el escudo de seguridad, cumplimiento y normativa de M365. Y después tenemos la versión profesional, que es la que, digamos, sería la versión completa, la versión más fuerte que hay de uso dentro de M365 y dentro de la herramienta de inteligencia artificial de Copilot, que es Copilot para M365. La principal diferencia, o las principales, porque hay varias diferencias, se encuentran en que tenemos un complemento en las aplicaciones de Office, en Word, en Excel, en PowerPoint, en Outlook, y espero no dejarme ninguna atrás, o al menos esas son las principales, desde las cuales nosotros podemos interactuar con la información y con archivos y directamente con Copilot sin salir de la propia aplicación. Yo desde Word, por ejemplo, he hecho un documento y le puedo pedir que me lo analice, que me lo traduzca o que haga cualquier otra operación, sin necesidad de salir y ir al navegador o a Teams para realizar esa consulta y que me haga ese trabajo. Otra diferencia es que, salvo que yo quiera hacer una incidencia directa en un documento, no tengo por qué subirlo, porque Copilot al final accede a toda la información que yo tenga alojada en M365 y me permite hacer la búsqueda en web, o sea, hacer la cara de Copilot Chat y hacer la cara dentro de la información relativa a mi trabajo. Y otra de las ventajas que tiene es que tiene la posibilidad de ejecutar y crear agentes de forma
ilimitada, o si no es ilimitada, al menos dentro del uso fuerte dentro de la corporación, se pueden crear muchos agentes y no llegar a los límites intensivos, quiere decir, uso intensivo de la aplicación. Bien, pues esas serían las dos versiones. Una está incluida, no se puede decir que sea gratuita, no lo es de hecho, porque está incluida en todas las licencias de pago de Microsoft 365, y la otra tiene un coste adicional a la licencia de M365 que aproximadamente son unos 30 euros al mes, pero hay que hacer la contratación con un solo pago anual. Si eres administrador, esas licencias, se adquiere un paquete de licencias y el compromiso está en mantenerlas. Da igual que se asignen, que se desasignen, que estén un tiempo sin usarse porque ningún usuario la tenga asignada. Puedo asignárselo un mes a un usuario y si ese usuario no hace uso intensivo, quitárselo y ponérselo a otro. Eso no rompe ese acuerdo del pago anual. Simplemente el compromiso es mantener ese paquete de licencias durante un año. Pero por entrar un poco más al licenciamiento, tenemos las dos versiones que decía, la versión de chat, la versión de pago. La versión chat, por hacer un pequeño resumen y un pequeño recap, se encuentra en todas las aplicaciones, en todas las licencias de M365, tanto empresa como Enterprise, y la versión de Copilot for M365, Copilot para M365, es un add-on que nosotros podemos añadir a cualquier licencia. Pero si no tenemos una licencia de M365 que al menos incluya el paquete Office Online, no le vamos a poder sacar ningún rendimiento, o el rendimiento que le vamos a poder sacar son mínimos. Por lo tanto, a las que aparecen ahí, que son todas las licencias que tienen Office en la versión de escritorio para poder instalarla, también podríamos sumar aquellas como la Business Basic o la Enterprise E1, las cuales no tienen herramientas Office instalables, pero se puede ejecutar Copilot igual desde Word Online, desde Excel Online, etcétera, etcétera. Pasado el licenciamiento, vamos a ver y vamos a hablar cuáles son los compromisos que tiene Copilot con las empresas o los usuarios que adquieran esta herramienta. Probablemente el nivel de compromiso que vamos a ver es muy superior a cualquier otra herramienta de inteligencia artificial que hay en el mercado. Porque, por ejemplo, protege los datos tanto en reposo como en tránsito. Los datos siempre están encriptados, siempre trabajamos dentro de nuestro entorno de M365, que es la parte más importante y por la que Microsoft puede garantizar esa fortaleza. Tú eres la única persona que controlas tus datos como usuario de Copilot. Tú vas a decidir a qué tiene acceso, a qué no tiene acceso, vas a decidir también de dónde coge la fuente de información y Copilot, o Microsoft en este caso, va a impedir que esa información salga fuera del entorno controlado. Al contrario que otras inteligencias artificiales, los datos no se utilizan para entrenar ni enriquecer los modelos básicos. Los datos, insisto en ello porque es muy importante, se quedan dentro de nuestro entorno de M365. El lenguaje se alimenta por otra parte y es un trabajo que hace Microsoft. Nosotros no alimentamos. Eso, por ejemplo, con ChatGPT no pasa y alguna empresa ya ha tenido alguna sorpresa interesante. Y por último, estamos protegidos contra los riesgos de seguridad y derechos de autor de la inteligencia artificial. El NDA, el compromiso de Microsoft, es muy fuerte en esa parte, incluso hasta llegar a defender si un usuario es denunciado por interferir en la ley de protección intelectual. Microsoft se personará como parte defendiendo al usuario que lo haya usado. Por lo tanto, es una capacidad o una ventaja que no tenemos con otras herramientas. Dicho esto, y sabiendo que estamos trabajando en un entorno hablando de seguridad por encima de la media, vamos a hablar ahora a qué puede acceder Copilot, porque es muy importante. La versión chat de Copilot solamente accede a Internet y a aquellos archivos que nosotros le subamos. Nunca va a acceder a ninguna información adicional alojada ni en el correo electrónico, ni en OneDrive, ni en nada de eso. Sí que
Si subimos un archivo, lo aloja en OneDrive para poder trabajar con él. Pero tenemos que hacer nosotros el acto de subir ese archivo y de poner esa información en conocimiento de Copilot. Si no, no accede a nada y toda la información la extrae o de Internet o de la propia fuente de información de Copilot. Cuando trabajamos con la licencia de pago, la cosa cambia. Y Copilot va a acceder a todo aquello que el usuario en cuestión, nosotros en este caso, tú o yo, podamos acceder de forma natural, pinchando en un enlace, siguiendo una ruta, abriendo una aplicación e iniciando sesión. Si yo puedo llegar de forma natural a esa información, Copilot también lo va a hacer. Y por poner algunos ejemplos, todos los repositorios de SharePoint a los que un usuario pueda acceder, si yo tengo acceso a una biblioteca de archivos de SharePoint de un equipo de Teams, esa biblioteca va a formar parte de la fuente que Copilot pueda buscar. Y si lo tengo en 10, pues ya tiene 10 fuentes de información donde Copilot va a buscar para ofrecer el mejor resultado. Archivos de OneDrive de otros usuarios siempre que lo hayan compartido con nosotros. Evidentemente, el acceso a OneDrive siempre es limitado, es individual y nadie tiene acceso. Copilot tiene acceso a tu OneDrive y si otra persona te ha compartido un archivo, a ese archivo también podrá acceder como fuente de documentación para ofrecer resultados. Podrá acceder a las conversaciones de chat si estamos en un entorno empresarial, esto se entiende mejor, si podamos acceder a las conversaciones de chat que hayamos hecho a través de Teams, a los canales de Teams, a los chats de equipos si estamos en grupos de chat, a las reuniones, a través de las convocatorias, de la grabación y de la transcripción de los 3 elementos. A las convocatorias, como decía, a la información sobre las personas, sobre los artículos, información sobre las reuniones, a toda la estructura de la organización. ¿Quién es el CEO? ¿Quién es el CFO? ¿El CIO? ¿El CTO? Números de teléfono de todas las personas que estén en la organización, direcciones de email, la última vez que contactamos con ellos, toda esa información, porque es información pública dentro del entorno de M365, también va a poder tener acceso. Y ya los últimos 2 puntos es, bueno, si tenemos algún tipo de conector o usamos alguna aplicación relacionada con M365, Copilot también podrá acceder a lo que esa aplicación le permita. Y ahí tendríamos que entrar en lo que permite cada una de las aplicaciones. Bien, pregunta interesante. ¿Tiene copyright el material creado por IA? Y esto es una pregunta que no queda en absoluto clara y es una de las preguntas probablemente más difíciles de investigar que nos podemos encontrar en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial a nivel general. Básicamente, en España, si hacemos un archivo, un libro, si lo que fabriquemos que pueda ser susceptible de tener copyright o derechos de autor está hecho exclusivamente con IA, no se puede registrar, no puede tener derechos de autor y la persona que le haya pedido a la inteligencia artificial que lo genere podrá usarlo libremente sin atribuirse la propiedad, pero sí que podrá, por ejemplo, ponerlo en una presentación corporativa que tenga que hacer. Donde no queda claro es cuando hay una mezcla de inteligencia artificial e intervención humana, ¿qué porcentaje hace falta para que ya pueda ser registrable con copyright o con derechos de autor? Y por más que he investigado, en ningún sitio deja claro ese aspecto y ese punto. Pero sí que dice que si hay una mezcla de un hecho, algo creado por un humano y a su vez reforzado o mejorado o retocado por inteligencia artificial, esa parte sí que podría ser registrable como copyright o como derechos de autor. Por lo tanto, en un entorno normal de funcionamiento de trabajo donde yo, por ejemplo, voy a crear una imagen para ponerle una aplicación porque voy a hacer una presentación, o en un informe para hacer una portada y ese informe lo voy a dejar y se lo voy a entregar a mi responsable, o voy a hacer una presentación corporativa a los accionistas. En ese tipo de cuestiones, las imágenes que crea la inteligencia artificial se pueden usar libremente sin
que nos podamos atribuir nosotros mismos la propiedad. Podremos decir, evidentemente, que está hecha con inteligencia artificial. Ya, si queréis ahondar en más información al respecto de eso, daría solo para dar una charla específicamente de esa parte, y os pido que habléis con un profesional, que seguramente ellos os podrán ayudar mejor. Bien, cada vez hay más empresas que en su día empezaron a usar otras inteligencias artificiales. Seguro que todos, si hemos llegado aquí juntos, estamos pensando en ChatGPT. Muchas empresas empezaron a usar ChatGPT y están viéndose obligadas a restringir o prohibir el uso de ChatGPT, vinculándolo más el uso de inteligencia artificial a Copilot. Básicamente es porque los resultados, en líneas generales, sin entrar en algún detalle, que seguramente todo el mundo conoceremos algún caso donde ChatGPT funciona mejor que Copilot, pero en líneas generales funcionan de forma muy parecida. Por lo tanto, la decisión de trabajar con una o con otra viene dada por otros ingredientes, digámoslo así, por otros elementos que flotan alrededor de lo que es un resultado de un prompt. Sin duda, la seguridad, la protección, el marco legal y el hecho de que se filtre información confidencial son los más importantes que navegan alrededor de esa decisión. Y por eso he leído ya varios casos de empresas que están abandonando el uso de ChatGPT, incluso prohibiéndolo, y centrándose más en el uso de Microsoft Copilot. Los principales motivos, a grandes rasgos, bueno, porque Copilot se integra dentro del entorno corporativo ya existente, porque permite aplicar políticas de acceso y de auditoría, y porque ofrece mayor alineación con los marcos regulatorios, sobre todo para nosotros que estamos en Europa, en definitiva en España, la Ley de Protección de Datos Europea, que en algunos aspectos, sobre todo en el de la filtración de datos personales, es muy, muy estricta. Por lo tanto, es un elemento importante también a la hora de tomar la decisión. ¿Qué ha pasado con ChatGPT y por qué muchas empresas están evitando o están cambiando la idea? Pues que ha habido filtración de datos confidenciales, se ha subido código que era confidencial de investigación y ese se ha visto filtrado en ChatGPT. Se han filtrado documentos. De hecho, yo estuve no hace mucho haciendo una prueba en el que si la persona que había subido un documento a ChatGPT, sin yo conocerla de nada, lo había subido de una forma muy concreta, se podía ver ese documento porque quedaba almacenado en ChatGPT. No voy a dar más información, evidentemente, para que no lo probéis, aunque ya creo que lo bloquearon. Pero yo estuve viendo acceso a información de empresas que no conocía de nada y que estaban en el otro lado del mundo. Todo eso queda almacenado en servidores externos, fuera de nuestro, sobre todo, más que servidores externos, servidores fuera de nuestro control, de los que no sabemos quién los administra, quién los gestiona y qué se va a hacer en definitiva con esa información. Eso a su vez ha traído riesgos de reputación y de responsabilidad legal, y sobre todo no dejo de pensar en una empresa que hace no mucho leí que los datos de código, porque es una empresa que se dedica a la tecnología, los datos de código de investigación se vieron filtrados en ChatGPT. La inversión que esa empresa hace en investigación para sus nuevos dispositivos, y no voy a dar más pistas, hace que la cantidad de dinero de inversión hace que esa pérdida y esa reputación y esas pérdidas que le da la filtración de código sea bastante importante económicamente. Derivado de eso también la pérdida de control de los datos, ¿no? Porque, y vuelvo al mismo ejemplo de antes, creo que ha quedado también perfectamente explicado. Y por último, las vulnerabilidades técnicas, que no significa que con Microsoft no se encuentre ninguna o no se vaya a encontrar en el futuro ninguna, pero al ser tanto una como la otra licencia, tanto Copilot Chat como Copilot Form 365, licencias de pago, al final siempre tenemos una mayor cobertura y un mayor interés por parte del fabricante.
Vuelvo a hacer el matiz por si ha llegado un poco más adelante. Digo que Copilot Chat es de pago porque forma parte de la licencia de M365, que en sí ya es de pago. Es una de las aplicaciones más. Igual que el paquete Office es de pago y está incluido en una licencia de Office. Vale, pues ¿por qué, en cambio, otras empresas han decidido usar Microsoft 365? Bueno, pues prácticamente por todo lo contrario de lo que hemos comentado aquí, ¿no? Por la integración con la infraestructura operativa, porque es un modelo de confianza, porque nos da la posibilidad de tener opciones empresariales específicas y porque tenemos la integración con las herramientas de seguridad, de cumplimiento y de legislación de M365. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Por si no lo sabíais, en Microsoft 365 cumple con, no me las sé todas de memoria, pero al menos unas cuantas, las más importantes: ISO 9000, ISO 9001, 27001, ISO 27001 y la Ley de Protección de Datos Europea, al menos a nivel perimetral. Por lo tanto, tenemos esa protección de seguridad que a otras empresas, por estar situadas fuera del marco europeo, es más difícil, al menos, el tomar esa repercusión. Bien, pues, ¿qué ha pasado con ChatGPT y cuáles son, por entrar un poquito en esos datos y hacer una comparativa de las distintas inteligencias artificiales? Con Microsoft Copilot tenemos una integración segura, está regulado por el portal de Purview, por el de seguridad, entra dentro de la protección de SIEM en función del licenciamiento que tengamos y nos permite establecer reglas de auditoría, políticas, directivas y bloqueos al propio servicio en función de las necesidades de los administradores y, en definitiva, de la compañía. Utiliza Azure Active Directory para autenticar y autorizar los usuarios de forma segura. Por lo tanto, en caso de un robo de credenciales y de inicio de sesión que no estén autorizados, va a saltar alarmas a los administradores desde el minuto 1, cosa que también he leído por ahí algunas noticias de personas que han perdido el acceso a ChatGPT y les ha costado mucho, por no decir que nunca lo consiguieron, recuperar el acceso porque alguien les robó las contraseñas. Cumple con todas las políticas de prevención de pérdida de datos, cifra datos en tránsito y en reposo para evitar pérdidas. Y encima, además, nos permite proteger los datos con las políticas de protección de Microsoft 365. No sé si conocéis Azure Information Protection. Si no, haciendo una breve explicación y sin entrar en mucho lenguaje técnico, Azure Information Protection nos permite el bloquear el acceso al archivo incluso cuando éste ha abandonado las fronteras de nuestro entorno. Por lo tanto, esas políticas y esas protecciones también se las cumple Microsoft Copilot y puede acceder a esa información en la misma medida en la que nosotros podríamos acceder. ChatGPT, todo lo contrario, carece de una integración corporativa y presenta riesgos para datos confidenciales. En caso de un incidente, cuando usamos Copilot, nuestros administradores, o nosotros si lo somos, como es mi caso, vamos a poder tener acceso al registro de acciones que se hayan ejecutado, o al menos al registro de acciones que hayan violado alguna de las cuestiones éticas o de seguridad de M365 o de Copilot, en definitiva, ¿no? Ya que se registran todas las acciones y se tienen acceso a las acciones que no cumplan con el criterio ético o de funcionamiento de la herramienta. Tiene una visibilidad completa para TI, aunque no, es cierto que no se pueda acceder a según qué prompt ni a qué prompt ejecutaste hoy a las 11 de la mañana, pero si ese prompt violó alguna de las condiciones éticas y, por ejemplo, se usó la palabra negro siendo un poco ambiguo y no dejando claro que era un color, eso es suficiente motivo para que la ética de Copilot reaccione, no te permita seguir y deje una alarma guardada por si algún administrador lo quiere ver.
Ahora, si tú le pides un resumen de un documento de Excel que tiene datos de ventas, en ese caso ese prompt es tuyo y nadie lo va a poder usar. Y lo que decía también, la integración con SIEM. SIEM probablemente es una de las herramientas más completas en cuanto a protección y seguridad que existen en el mercado, siendo un actor bastante destacado el SIEM de M365. En ese caso también podemos establecer ciertas políticas de acceso, directivas de uso, etcétera, etcétera. Y algo que no está ahí, pero que también lo añado de sobremanera, los accesos condicionales también afectan a Microsoft Copilot de la misma medida que afectaría a un usuario entrando manualmente a un archivo. Dista mucho de lo que un administrador puede controlar en cuanto a si usamos ChatGPT, porque prácticamente no puede controlar nada. Bien, en caso de cumplimiento normativo, bueno, eso de que no puede controlar nada, siempre lo digo usando la licencia que la mayoría usamos cuando usamos ChatGPT, que es la gratuita. En caso de acuerdos profesionales de ChatGPT, no he tenido la posibilidad de acceder ni de probar ninguno, pero imagino que ahí los controles sí aumentarán, ¿vale? Por dejarlo también claro. El cumplimiento de normativas principales, GDPR, ISO 27001, SOC 2, ISO 9001, 9000, etcétera, etcétera. Políticas de etiquetas aplicables, que era lo que decía antes de Azure Information Protection. Si yo clasifico un documento como muy confidencial, Copilot lo va a tratar como tal y va a ser muchísimo más restrictivo a la hora de usarlo de cara a dar un resultado que una persona busque usando información corporativa de la empresa, y esas limitaciones con ChatGPT no las tenemos. En el caso de la gobernanza y el control de los datos, se pueden establecer políticas personalizadas y el control de acceso y confidencialidad a través de roles, etiquetas de confidencialidad y accesos condicionales que ya venía anunciando desde antes. Evidentemente, esos accesos condicionales solo afectan a Microsoft 365 y, en todo caso, siendo muy positivos en el mejor de los casos, en el ChatGPT deberíamos de recrear esos nuevos accesos y esas nuevas políticas de protección ya que no son compatibles con M365. Por lo tanto, ¿qué me pasó? Conclusión. Copilot es una solución empresarial segura, cumple con todo el cumplimiento y las herramientas de control que mínimamente un departamento BTI requiere y necesita para poder trabajar. Mínimamente no, lo cumple ampliamente. Quiere decir con las herramientas que cualquier departamento BTI como mínimo necesita. Las cubre todas, cosa que no podemos hacer con Copilot. Bien, cambiamos de tema. ¿Cómo podemos nosotros como usuarios ahora mejorar la documentación para que cuando Copilot acceda a ella nos muestre los mejores resultados? Y aquí tengo que soltar una máxima. Copilot va a arrojar resultados de un prompt cuando usa nuestra documentación tan bien o tan mal como esté la salud de nuestra documentación. Si abusamos de guardar información, pase lo que pase, y por encima de todo, aunque yo sospeche que nunca la voy a usar, pero por si acaso, los resultados que nos arroje Copilot seguramente van a ser peores que alguien que ejecute exactamente el mismo prompt, pero su información esté ordenada, documentada, actualizada y con una buena higiene documental. Por lo tanto, poco a poco, aunque sea, vayamos tomando las costumbres y los usos que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de gestión de contenido. Y no puedo terminar, o no puedo empezar, perdón, me he pasado, con una frase que sea más rotunda que esta. Pero lamento ser así de directo, pero no tengo otra salida. Tenemos que limpiar el contenido redundante, obsoleto y trivial, porque eso empeora la salud de nuestros resultados cuando ejecutamos un prompt. Cosas que podemos hacer para mejorar esa salud o para limpiar
el contenido, que son directamente proporcionales. Organizar el contenido en carpetas lógicas y sitios. Hablo siempre pensando en un entorno empresarial donde usemos SharePoint, Teams, OneDrive, Exchange, Outlook, como correo electrónico, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque evidentemente si usamos unidades de red no accede Copilot a ella, ahí no puedo entrar. Bien, si usamos SharePoint, por ejemplo, tener nuestras bibliotecas de documentos lo mejor organizadas posibles, con nombres que puedan ser perfectamente entendibles, evitar los acrónimos, evitar la jerga, y entiendo como jerga, yo que vengo de TI, tenemos una amplia tradición en ello, en usar siglas, en usar palabras en inglés, a no ser que, o en otro idioma, a no ser que estén absolutamente normalizadas, y tratar la información lo más correcta posible, organizándola y, por ejemplo, llamando a un sitio o una carpeta informes financieros y dentro, o anteriormente, mejor dicho, al revés, una carpeta que se llame finanzas. Vale. Creación de sitios de SharePoint. Y en la creación de sitios de SharePoint pongámosles unos nombres que sean acordes a la realidad. No está bien un sitio que se llame RRHH. O no es la mejor opción, al menos. Tampoco es que esté mal, pero no es la mejor opción. Llamar los recursos humanos es mucho más natural, o llamar los recursos de TI, o documentos de producto, documentaciones de productos, poniéndole un nombre al sitio que sea fácilmente inteligible. La agregación de metadatos, esto ya es un plus, porque además esto los metadatos los debe de configurar un administrador para que funcione correctamente. Pero es tan potente la resolución, la ventaja que nos dan los resultados cuando un documento tiene añadido correctamente los metadatos, que merece muchísimo la pena traerlo aquí, aunque la audiencia en este caso seamos más usuarios. Pero por lo menos que lo tengamos en cuenta, y si notamos algún error, que le podamos pasar esa información a quien corresponda para que se puedan empezar a agregar metadatos en las bibliotecas de documentos. Lo que sí podemos hacer nosotros como usuarios es poner etiquetas. Y es tan importante el poner etiquetas que puede hacer que Copilot se decante por un documento u otro a la hora de tomar la determinación. Y fijaros en esa imagen que aparece ahí, aunque son 5 documentos de ejemplo, esa imagen no es mía, esa imagen es oficial de Microsoft, pero me vino también que me ahorró un buen rato a la hora de prepararlo. Y es justo lo que quería mostraros. Imaginaros esos 6 documentos en un sitio donde Copilot tenga acceso. Esos 6 documentos pueden ser, por ejemplo, versiones de un informe. La V1, V2, V3, V4, V5 y V6. O imaginaros también un departamento legal donde haya una ley que haya cambiado varias veces. Y aquí tenemos todos los cambios de esa ley. Vale. Pues fijaros que los documentos tienen fecha en la que se inició y fecha, sobre todo, muy importante, la fecha de expiración en este caso, y el tipo de documento. ¿Vale? Por lo tanto, me quiero centrar sobre todo en la fecha de expiración. ¿Por qué? Porque ante esa imagen, si Copilot tuviese que tomar información de un documento y le tuviera que tomar esta información hoy, solo lo haría del documento número 1. ¿Por qué? Porque es el único que nosotros le hemos dicho que está activo. El resto le estamos diciendo con la fecha de expiración que es información obsoleta. Hasta ese punto podemos llegar a un perfecto ejemplo de lo que sería tener la información almacenada por si acaso algún día me hace falta, o tener una buena gestión de la información hasta el punto de que le estamos diciendo a Copilot qué documento debe de usar, o qué información más bien debe de usar y qué información no. Pues ahí tenéis un buen truco para gestionar esa parte. Y puede ser dedicado en vuestro negocio a lo que consideréis. La fecha de expiración, el tipo de archivo, a la tecnología que se refiere,
Si estamos hablando de, por ejemplo, de currículum, que tienen una protección adicional en caso de un departamento de recursos humanos. Si estamos hablando de tecnología de redes, de inteligencia artificial, de base de datos o de servidores o de infraestructura en un equipo de TI. Si estamos hablando de impuestos, de subvenciones en un departamento de contabilidad o financiero, o, bueno, de financiero más bien sería, si estamos hablando de bancos, si estamos hablando de inversiones, de gastos, etcétera, etcétera. Toda esa información que vayamos poniendo en etiquetas va a ayudar mucho a completar la información. Y en este ejemplo solamente hay 3 etiquetas, pero se pueden poner bastantes más. Por lo tanto, es algo que podemos explotar, que podemos nosotros hacer como usuario, porque simplemente es agregar columnas, agregamos una columna, le ponemos las opciones distintas y esas opciones van a contar para Microsoft Copilot, mejorando muchísimo la calidad de nuestros resultados. Más cosas que podemos hacer. Bueno, bien, pues exigir convenciones de nomenclatura de archivos coherentes. Este ejemplo puede parecer contradictorio porque el nombre es bastante largo, pero si llevamos una buena higiene, hemos debido reducir mucho el número de caracteres que usamos en las carpetas. Por lo tanto, es un ejemplo perfectamente válido, aunque tal vez, insisto, un poco largo, pero para que lo entendamos bien. Si nosotros ponemos como nombre de archivo informe de ganancias del tercer trimestre de 2023, es una información perfectamente clara que Copilot va a entender. Ahora, si yo a ese mismo documento le pongo inf.gan-q3-medio 2023, lo va a entender muchísimo peor. Está claro que Copilot también accede al contenido del documento, pero esa referencia, ese nombre es muy importante para elegir prioritariamente en qué documento mirar. Configurar plantillas recomendadas para documentos y presentaciones. Por ejemplo, las actas de reuniones. Si las actas de reuniones se hacen sobre una plantilla y tenemos muchísimas actas de reunión, pero todas tienen el mismo formato, al final eso va a mejorar nuestra higiene documental y va a ayudar a Copilot a mejorar el resultado. Que esté prohibido el uso de caracteres no válidos. La mayoría de los que ponen ahí ya están prohibidos per se y no nos va a permitir subir un archivo que, por ejemplo, tenga un asterisco o que tenga 2 puntos. Pero hay un símbolo muy concreto que es el punto. Si queremos tener una buena higiene documental, no debemos usar el punto para el nombre del archivo. Solo debemos de usarlo para lo que está estipulado, para separar el nombre del archivo de la extensión. Y si con esa frase no me entendéis, le voy a dar un poco de vuelta para ver si perdón, lo entendemos mejor. Usar el nombre del archivo con respecto al código que nos indica o que le indica al sistema la aplicación con el que debe de abrirlo. Es el único punto que nos podemos permitir, no poner más puntos dentro del nombre del archivo. Y eso es algo que sí permite hacerlo a cualquier usuario. Yo puedo llamar a un archivo, por ejemplo, informe.2025.docx. Hay mucho perjuicio con respecto a llamarlo informe-2025.docx. Incluyendo el mismo contenido, solo modificando esa parte. No superar los 400 caracteres si solo vamos a usar herramientas web. Si vamos a acceder a SharePoint por el navegador y vamos a abrir el documento en Word, en Excel, en PowerPoint o en la aplicación que sea online. Si interviene nuestro ordenador o si interviene el paquete Office en algún momento, ojo porque el número se reduce a 256 caracteres. Si llevamos a cabo todo esto, vamos a mejorar la salud de nuestra información. Y última, en cuanto a esta parte. Conservar solo la versión final de los documentos. Es muy negativo el V1, V2, V5, V10, V final del final y todo ese tipo de nomenclatura que llevamos muchísimo tiempo mal usando. Aprovechemos las capacidades que tiene el entorno de M365 para evitar eso. Usemos la coautoría, usemos el historial de versiones, que nos va a ayudar mucho a la hora de los resultados.
¿Imagináis un archivo V1, V2 y así V10? O sea, 10 archivos que en definitiva es una progresión de añadidura de datos. Cuando Copilot va a acceder a esa información, lo difícil que va a ser que dé la información correcta, pues estamos ante eso. Dejemos de usar esa parte o solo guardemos la última versión, pongámosle alguna medida o algún remedio a esa. Yo, desde luego, mi recomendación es usar compartir en vez de juntar, usar la coautoría, usar los archivos alojados en entornos colaborativos, como puede ser SharePoint, y si hay que volver atrás o hay que rescatar alguna información eliminada por error, tenemos el historial de versiones que es nativo de Microsoft 365. Eliminar borradores redundantes y versiones obsoletas. Eso va a ayudar a reducir la confusión y las contradicciones para Copilot. Y un truquito muy sencillo. Lo voy a llamar así, aunque no es técnicamente correcto, el borrado diferido de la información. Recibimos un correo que sabemos que va a tener una duración en el tiempo limitada. Por ejemplo, un proveedor nos manda una oferta ahora en estos días, por ejemplo, para Black Friday, que termina la semana que viene. No tengo por qué almacenar ese correo 5 años después, no tiene ningún sentido. Yo puedo ver ese correo y decir, vale, este correo tiene una validez, supongamos, hasta final de mes, le aplico la directiva de que en un mes se elimine y se va a eliminar solo pasado un mes. Y eso nos va a ayudar a tener un buzón de correo mucho más ordenado, mucho más limpio y mucho mejor como fuente de información para Copilot. Algunas preguntas frecuentes más relacionadas con Copilot, como por ejemplo, ¿cómo protege Microsoft mis datos? Aquí ya la hemos respondido en parte, pero en definitiva lo mejor que podemos decir o definirlo solo en un titular sería que la información nunca sale de nuestro entorno de M365 y si los administradores de TI de mi empresa o nosotros como administradores de TI hemos hecho una buena protección de esa información nunca va a salir de ahí. Por lo tanto, su uso y su implementación que puedan hacer los usuarios dentro de Copilot es plenamente segura. ¿Se puede acceder a Copilot en dispositivos móviles, tablets y ordenadores? Sí. Siempre que estén relativamente actualizados, tanto en Windows como en Android como en iOS. Es posible que tengamos alguna limitación en caso de usar una versión más antigua, pero sí que vamos a poder acceder con normalidad a lo más importante. Por poner un ejemplo de lo que estaba diciendo, el complemento del ordenador solo podemos implementarlo si tenemos Windows 11. Aunque si tenemos Windows 10 vamos a poder hacer un uso pleno de Microsoft Copilot a través del navegador, a través de Teams, y si tenemos la licencia de pago a través de los componentes de la aplicación. ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer? Muchísimas. Y ahí tenemos algunas de ellas. Desde resumir documentos, traducirlos, preparar alguna información. Es muy bueno redactando. Podemos crear imágenes, cartelerías. Podemos, por ejemplo, preparar una entrevista de trabajo que vamos a hacerle a un rol que no conocemos mucho o que esas preguntas técnicas que no sabemos qué hacer no las puede redactar fácilmente. Se pueden hacer infinidad de cosas y lo mejor, cada día se van pudiendo hacer más. Y por último, ¿Microsoft Copilot está disponible en todas las regiones? No. Está disponible en más de 160 regiones del mundo, pero no está disponible en todas. Y la última vez que lo miré, se podía trabajar nativamente con ellos en 32 lenguajes distintos. Bien, no podemos terminar una sesión sin hablar de prompting. Porque en definitiva el prompting es el arte de comunicarse con Copilot. Y si tenemos un compañero que saca muy buenos resultados cuando trabaja con Copilot y nosotros no tanto, solo hay dos motivos por los que eso puede ser así. El primero ya lo hemos visto, que es la higiene de datos. Y el segundo es la capacidad que tengamos de comunicarnos con la máquina y de hacerlo de forma que nos entienda lo mejor posible. Y aquí he intentado mostrarlo en una diapositiva. Y esto es difícil, pero he intentado mostrarlo. En la parte de arriba, el nivel de satisfacción. Si yo ejecuto un prompt que diga que quiero la imagen de un coche,
pues probablemente me dé como la primera imagen que veis ahí abajo y mi satisfacción será 0. Y si nos quedamos aquí, pensaremos que la inteligencia artificial es un rollo y que no funciona. Segundo, si yo ya empiezo a hacer más concreto y le digo que quiero una imagen de un coche de una marca concreta que veis en pantalla, o incluso le pongo el color, pues ya vemos cómo el nivel de satisfacción va subiendo. Si encima le digo que tengo una línea deportiva actual, moderna, etcétera, etcétera, esa imagen, como veis, mejorará. Y si ya también entro a valorar el fondo, como el que veis en la imagen, un edificio moderno o un paisaje con pájaros y un sol al fondo, pues cuanto más concreto sea en lo que quiero, por ejemplo, al generar una foto, más me va a ayudar a que el resultado que dé sea acorde a mis expectativas. Y para empezar a trabajar un prompt, yo os recomiendo que no empecéis como todo el mundo hemos empezado. Oye, resúmeme este documento, que a lo mejor también alguna vez es interesante, pero hay una diferencia abismal en el resultado que me pueda dar en un documento extenso si yo le digo hazme un resumen del documento o si yo le digo analiza con un rol específico como un experto en fiscal o en laboral, en derecho laboral, por ejemplo, analízame este contrato de trabajo y dime los puntos que se pueden quedar abiertos y alguna cuestión importante o alguna cláusula importante que no hayamos contado. Analízame este documento y sácame los 10 puntos de resumen más importantes. Son alternativas a decirle a la máquina que nos resuma un documento y estarán mucho más centradas. O si queremos saber algo de un tema en un documento muy extenso, céntrate, hazme un resumen del documento centrándote en este punto y este punto. Todo eso al final nos va a dar una mejor satisfacción a la hora de empezar a trabajar con la inteligencia artificial. Y fijaros hasta qué punto eso es así, que conozco ciertos casos de personas que decían que eso no funcionaban y era porque no tenían familiaridad de comunicarse en definitiva con una máquina. Por lo tanto, aquí tenéis algunos trucos. Esta diapositiva que tengo aquí es un método muy conocido de prompting, es el método ROCEF, es el acrónimo de estas 6 apartados en inglés, el cual nos indica cómo tenemos que hacer un prompt para acercarnos lo más posible a la perfección, partiendo de la base de que el prompt perfecto no existe. En principio, no es obligatorio ponerlos todos, habrá prompts en los que sí, pero sí es bueno que nos fijemos en esta guía a la hora de desarrollar un prompt si queremos que sea efectivo. Lo primero, y no por este orden, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos obtener? Este prácticamente es básico y lo vamos a usar siempre. Insisto, con mucha claridad. Quiero un informe ejecutivo. ¿Por qué lo necesitamos? Le podemos dar un poco de contexto tranquilamente. Estamos cerrando las cuentas anuales, nuestros resultados en ventas han ido relativamente bien o bastante bien y quiero hacer un informe que potencie esos resultados. Eso sería un contexto y una tarea a la vez. Poniendo un ejemplo e incluso añadiéndole un documento de ese mismo informe del año anterior, le podemos decir que coja esa plantilla y que nos actualice los datos traspasados a este año. Algo muy importante, y es una prueba que podéis hacer rápidamente, ejecutar un prompt, sea el que sea, y ejecutar después el mismo prompt, poniéndole por delante que lo haga como un experto en la materia relacionada con este prompt. Por ejemplo, como experto en tecnologías de la información con 10 años de experiencia, analízame o dame toda la información necesaria para entender algo muy concreto como pueda ser la distribución de las máscaras de red en una red local. El formato con bullet points, exportado en Word, exportado en Excel. Iba a decir en PDF, pero precisamente en PDF es una de las limitaciones que tiene Copilot y da mucho mejor resultado si le pedimos que lo exporte en Word y después nosotros lo imprimamos a PDF a que se lo pidamos en PDF directamente. Y por supuesto el tono. Genera un correo electrónico para invitar a la inauguración de unas nuevas oficinas y quiero un tono alegre.
o ahora que llegan las fechas para la comida de Navidad, para mandar el correo corporativo a todas las personas que forman parte de la empresa, utiliza un tono alegre, o todo lo contrario, vamos a dar una mala noticia, utiliza un tono absolutamente corporativo. Eso también es importante de ponerlo a la hora de avanzar en un buen prompt. Bien, pues nada, en principio, muy rápido porque nos quedamos sin tiempo. GPT-5 ya está activo por defecto en Microsoft Copilot y viene muy bien para ayudarnos a ser más profundos, tener más información a la hora de buscar documentación técnica. Digamos que GPT-4 se quedaba más en la superficie y GPT-5 profundiza mucho más en la materia. Ha habido también, he leído por muchos sitios que no había grandes diferencias entre Copilot, entre ChatGPT-4 y GPT-5, y al final, después de ponerlo y de llevar unas semanas probándolo, he llegado a la conclusión de que las personas que han escrito eso lo habían probado poco o lo habían probado mal, porque sí que tiene mucha ventaja. Aquí os dejo por si queréis hacer un pantallazo de algunos prompts para probar, por si queréis ver la diferencia de ejecutarlos con GPT-4 y GPT-5, si aún os deja la aplicación que ya está empezando a eliminar el motor de GPT-4. Y lo que no cambia es la seguridad de la información, el cumplimiento normativo en el que hemos insistido al principio, la protección legal y ética y, por supuesto, la privacidad y el control, que son básicamente las 4 banderas que lleva a gala Microsoft con su inteligencia artificial, ya que existen pocos casos donde la competencia, por decirlo así, se les pueda acercar. Y nada más. Muchísimas gracias, ha sido un placer y espero que el año que viene poder estar allí en persona para poder charlar y vernos las caras y que me podáis hacer las preguntas que necesitéis, que sí que es lo que he echado en falta en esta edición online. Las circunstancias han sido esas, no han podido hacer otras, así que nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Si habéis visto este vídeo completo, espero que os haya sido útil y nos vemos en la próxima. Hasta ahora.